¿Qué nos traen estos libros de acá atrás? Cuéntame un poco del que tú desees. Veo que hay tamal, folclore, chinchano. Sí, bueno, traje estos libros porque ya que la asociación era con la gastronomía de Chincha, traje este libro Monografía de Chincha de 1984, la segunda edición de Luis Cane Papachas, donde bueno, nos habla pues, como toda monografía, de los aspectos socioculturales, económicos, culturales, educativos de Chincha, ¿no? Es un buen repaso compendioso de la tradición y la cultura de Chincha. Así Este que de aquí. ese de ahí, ¿no? Es un libro, uno de nuestros clásicos también, para cualquier persona que quiera conocer Chincha Con el típico pescado. con el típico pescado, y es uno de los libros que... ¿De qué año es? De 1984. 84. 84, Bien ¿no? 80s, el logo que aparece acá, la edición, la gráfica, bien 80s. Sí, me sí. gusta mucho. Sí, sí, sí. Me agrada, la época de los 80s me agrada mucho. Todo el arte 80s Ya. es probablemente una de las mejores épocas. Sí. Y es un libro pues hermoso, ¿no? Para cualquier visitante que quisiera dedicarse a Chincha, tiene ahí pues un libro Es de cajón, consulta. de cajón. De cajón. El siguiente que sale, el folclore de Chincha. Otro de Chincha de Clorinda Pachas Torres, que también es otra historiadora nuestra. Una historiadora importante, bastante connotada, ¿verdad? connotada, igual que Luis Cane Papachas, es una de nuestras grandes historiadoras. En este caso se trata sobre un libro aproximadamente también de fines de los 80, inicio de los 90, pero ya que habla más que todo del aspecto folclórico, ¿no? Las comidas, las costumbres, los modismos, los dichos, cuentos de aparecidos, las leyendas, todas esas cosas que son parte, ¿no? Ella tiene otros libros donde habla ya del aporte social, geográfico de Chincha, ¿no? Este libro se centra básicamente en eso, ¿no? En las costumbres, tradiciones de nuestra provincia, y en amplitud de los 11 distritos de nuestra provincia, ¿no? Ajá. Que sí. Luego tenemos un La libro... vida en el entorno del tamal peruano. Exacto, ¿no? El tamal pues es un... El tamal chinchano tiene una característica adecuada sobre las de las demás regiones en cuanto al tamal. Sí, en colorido, en presentación también. Por ejemplo, el tamal limeño me parece que le echan palillo y es un poco más amarillo. En otros lugares podemos encontrar tamales un poco más blanquecinos. Acá en nuestra provincia el tamal pues tiene su forma característica, hecha a base desde el envoltorio, ¿no? Con productos muy Este tamal es particulares. chinchano. Yo creo que no. No. Parece que no, porque debe Ok. ser De Lima. la forma, fíjate, es media alargada. Ok. Los tamales son más bien cuadrados, Sí. ¿no? Este es media alargada, más se asemeja a una chapana, ¿no? Pero sí, bueno, el tamal es un producto que está en muchas zonas, ¿no? Tiene Arequipa y mucho que etcétera. ver cómo lo preparan según el pensamiento tradicional, folclórico, quizás de identidad de la zona. Exacto, ¿no? claro, ¿no? Hasta astrológico probablemente, ¿no? Es posible, porque todo parte de la idiosincrasia pues, de las personas y, Sí, claro. y Los ¿cómo antepasados saber, no? eran muy astrológicos, que astrónomos. Leían muy bien el viento, el cielo, las estrellas. Claro, y incluso hasta religioso, ¿no? Porque el maíz siempre estuvo asociado pues, a la religiosidad, como tú sabes, era una suerte de ofrenda a los dioses, ¿no? Tutelares, así que hay algo de divino, ¿no? Totalmente. Y cualquier comensal lo puede Lo puede constatar, ¿no? certificar, claro que lo sí. puede constatar sin ser un dios, ¿no? Totalmente. Pero el tamal Nos endiosa. Nos endiosa. Cada nos endiosa. domingo en nuestro desayuno. Exacto, ¿no? Por más Qué humilde que sea, ¿no? Este es de la Universidad San Martín de San Porres. Martín de Porres, lo traje porque hay un capítulo sobre Chincha, sobre los vendedores de Chincha, Maña. y nos habla sobre la palabra tamal, para empezar, que es una palabra náhuatl. Náhuatl, de México. ¿Sí? Fíjate. Oriundo, en los mayas. Oriunda de México, ajá. Y cómo un producto de esa zona se viene a aclimatar muy bien acá, de tal Excelente, manera que claro. nos convertimos y nos apropiamos de una manera, ¿no? De una manera. Sí, nos apropiamos y le damos nuestras características particulares. Nuestro toque. Sobre todo con la migración africana, ¿no? Ok. Porque nos cuentan un poco la historia, que antes se hacía con sangre animal, ¿no? En los inicios, ¿no? Maña. Y ya con los africanos ya
se utiliza este producto ajipanca, ¿no? Sí, hay una variación y es ahí donde se comercializa porque más antes era un producto de ofrenda. Sí. Pero es un producto pues, que pasa desapercibido, digamos, en cuestión histórica. Uno lo consume por el simple hecho de consumir y degustarlo. Pero siempre es interesante acercarse un poco a la tradición, ¿no? De dónde vienes, qué cosa es lo que estoy comiendo, qué significado tiene. Por eso se ha venido muy bien a pegar a nuestra mesa ya. Luego tenemos Tradiciones Chinchanas, un libro también clásico de nuestra literatura. Es la edición original de 1963, una edición póstuma, ¿no? Que publicó la viuda de Abelardo Alba-Magurtua, porque este libro es de los años 20 por ahí. ¿Quién fue Abelardo Alba? Bueno, él fue un docente del Colegio Pardo, fue un poeta también y fue un excelente tradicionista, una persona muy interesada en rescatar el acervo cultural de Chincha, ¿no? Si bien es cierto, Abelardo tiene algunos traspiés vistos ya con los años, ahora es mucho más fácil dilucidar qué cosas son y cuáles no eran, pero es un buen inicio, ¿no? Si Lima tiene su Ricardo Palma, nosotros tenemos nuestro Abelardo Alba-Magurtua, claro. Ica tiene a su Juan Donaire Bizarreta, entonces nosotros tenemos a nuestro Abelardo Alba, que nos cuenta pues en un recorrido ahí sobre nuestra tradición, sobre nuestra historia, hay muchas crónicas sobre los inicios del siglo, y también matizado con algunos cuentos, ¿no? Y algunos poemas recogidos que no fueron incluidos en su primer libro, Inodora. Sí, claro. Es un libro muy simpático y difícil de hallar ya en estos tiempos, ¿no? Sí, de hecho. ¿Sí? ¿En qué año se publicó? 1963. Abelardo muere en 1940 aproximadamente. 61 años. Ya ha pasado bastante tiempo. Wow. Y bueno, es un libro clásico. Es una joya. Es una joya, una reliquia. Esta es una joya. En Orfanía publicamos una segunda edición que llegó a algunas personas, tú lo tienes. Así es. ¿No? Entonces, en nuestro intento por acercar pues, este libro a la comunidad chinchana. Qué fantástico. Sí. Cuando hablas de los libros, veo con la pasión con lo que haces. Entiendo que tienes esa nostalgia, pero también hay mucho amor. Sí, precisamente porque siempre hemos vivido en el colegio y analizando a otros autores, ¿no? Y aprendiendo de ellos, pero cuando uno comienza a investigar sobre Chincha y sus autores, nos damos cuenta que no tenemos nada que envidiar a otras ciudades y que bien podríamos estudiar literatura sin salir de casa. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿No? Entonces tenemos muy buena poesía, muy buenas crónicas, muy buenos cuentos. Muy buenos personajes literarios. Novela todavía, estamos allí en ese tránsito, pero quizá cada unos años se alisore y madure ello, pero tenemos grandes escritores. Sí, como Antonio Gálvez Ronceros. Antonio Gálvez Ronceros, que trabajando en lo local se vuelve un personaje que trabaja en lo universal, ¿no? Exacto. ¿No? Como Rulfo y como cualquier otro. Entonces, no importa tanto de dónde eres, o quizá importe, pero ya ver la literatura como, eres de Ica, debe ser una literatura más atrasada. No, ya eso creo que lo hemos superado bastante, ¿no? Claro, ya estamos en otras épocas, totalmente. Exacto. Más universal, más globalizado. Exacto, incluso. Y donde lo particular quizá tenga mayor auge, ¿no? Sea más vistoso. Sea más vistoso, porque ya pues nos hemos globalizado tanto y que somos muy similares. Ajá. Y buscamos más bien que diferenciarnos. Exactamente. Y entonces cuando nos adentramos a lo local, quizá encontremos las particularidades nuestras, ¿no? Así es. Exacto. Y también este libro importante que te lo cuenta el Cumpa, de Jorge Donaire Belaunde. El Cumpa, uno de nuestros grandes escritores, muy conocido en Lima como periodista, pero bastante desconocido también en nuestra provincia, sobre todo para las generaciones nuevas, ¿no? Este libro contiene pues una serie de crónicas de infancia y cosas que el Cumpa ha vivido acá en Chincha, ¿no? Entonces nos habla sobre la Semana Santa, nos habla sobre las palmeras de Chincha, nos habla sobre algunos personajes, por ejemplo, como este boxeador Brena, ¿no? Sobre esta mujer Orate que era la Mercedata, y así una serie de crónicas de lo que el Cumpa considera importante rescatar, ¿no? ¿De dónde viene que se le denomine el Cumpa? Bueno, la historia nos cuenta que él trabajaba en una redacción, en este momento no olvido el nombre del diario, pero él solía decir a todos, oye, Cumpa, claro. Que es un clásico en nuestra provincia, ¿no? Entonces, ¿es un chinchanismo?
Quizás sea un chinchanismo. ¿No? Vendrá de compa, de compañero. Sí, viene de compañero, compadre más que todo, ¿no? Okay. Entonces ese lazo Prefiero amical. Prefiero yo compa antes de decir compa. Yo prefiero compa. Me gusta mucho. Y es una palabra que yo últimamente suelo utilizar mucho, lo estoy tratando de promover, compa. Totalmente. Y eso es lo que hacía el compa y por eso se le quedó el seudónimo compa, ¿no? Él era escritor, me parece, trabajaba en un diario. Y el escritor era periodista, Okay. intentó también la poesía con cierto éxito. Uno de sus poemas, Viva el Perú carajo, es un poema que ha llegado muy lejos, es recitado por muchos declamadores y está constantemente presente pues, en las fiestas patrias. Escribió muy grandes cuentos, yo lo reconozco también como un muy buen cuentista y como un gran investigador también de cuestiones futbolísticas y religiosas, ¿no? Escribió libros sobre la fiesta del Señor de los Milagros, ha participado en libros sobre el fútbol y también tiene un libro político, Los que llegaron al poder, y también otro libro sobre personajes, los que hicieron el país, me parece que se llama, ¿no? Entonces, el Kumpa es un personaje muy amplio, no le bastó solamente la crónica periodística, sino el aspecto literario ficcional, ¿no? Multifacético. Multifacético, Claro. y es una persona de quien nosotros podemos aprender mucho. Wow, wow. Sí. Cuéntame ahora, permíteme colocar el libro. Quisiera consultarte algo que me ha estado haciendo ruido hace un tiempo, ya que yo admiro a Galeano y en algún momento pasó por mi cabeza reflexionar sobre esto. ¿Tú te consideras intelectual? ¿O qué se le considera intelectual? Bueno, Él menciona que es un ser sin sentido. ¿Ya? Solo cabeza, ¿no? Solo cerebro. Sí, se molesta solo incluso neurona. ese, ¿no? ¿Lo has visto? Sí, he visto un video donde él hace esas declaraciones, claro. Bueno, un intelectual tiene muchas connotaciones, ¿no? Para Eco, Humberto Eco, por ejemplo, era una persona que trabajaba especialmente con la cabeza, pero también reelaboraba conocimientos, ¿no? Es decir, y él se preguntaba, si solamente trabajo con la cabeza, entonces un banquero o un oficinista que trabaja con la cabeza es un intelectual. No, entonces, no, trabajamos con las manos, ¿no? Entonces una persona que agarra su lámpara es un intelectual. Entonces, había diferencias ahí, ¿no? ¿Qué hacía un intelectual en todo caso para Eco, una persona que creaba nuevos conocimientos? ¿No? Sí, hablamos de Sartre, por ejemplo, el maestro francés, ¿no? Él tenía otra concepción ya de intelectual, ¿no? La persona que encontraba una deficiencia en el rumbo de la historia o del arte o del oficio que estamos trabajando, ve que hay un desvío en ese trabajo y entonces el intelectual trata de enrumbar nuevamente a ello, ¿no? Por ejemplo, si algo se corrompe, el intelectual trataba de poner nuevamente o encauzar ese oficio, ¿no? Entonces, hay muchas concepciones sobre intelectualidad. Es también muy personal, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero en todo caso, más allá de todas las concepciones que puedan haber, creo yo que el intelectual tiene una predisposición para con el otro, ¿no? Okay. En la medida de que cualquiera sea la función del intelectual y lo haga llegar hacia los otros, creo que está dentro de las líneas de la intelectualidad, ¿no? Sí, porque de nada vale hacer cosas para uno mismo, ¿no? Cuéntame ahora, Víctor, antes de que devoremos este último bocado de hamburguesa, que hemos estado conversando con tanta pasión, tanto conocimiento, tanto interés. Personalmente me interesa mucho lo que mencionas y no dejo de escucharte, porque no te quiero interrumpir, de hecho. Ya. Quería consultarte, ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita. La que uses, además de cumpa, por supuesto. Ah, ¿Cuál sería tu palabra que te dignifica como ser humano, te identifica quizás? La conociste de pequeño en algún texto, no sé, y te quedaste con que esto... La mía es resiliencia. resiliencia. Así es. Perfecto. Yo creo que una de las palabras que me ha pegado mucho y que hace bastante es la palabra respeto, ¿no? Respeto, y eso un poco que engloba todo mi trabajo, ¿no? El respeto tiene una etimología que significa mirar al otro, ¿no? Entonces cuando yo hago las cosas, lo hago con cierta conciencia, y ya no solamente pensando en mí, sino viendo al otro, ¿no?
qué puede engrandecerlo, en qué lo puede ayudar, en qué lo puede mejorar como ser humano, y creo que esa palabra ha marcado. Pero ya que hablas de una sola palabra, también me gustaría asociar tres palabras aprendidas de Martín Adán, que es mi poeta favorito, y él nos dice todo menos morir. Hagamos todo lo que queramos, menos morir. Tu frase favorita. Mi frase favorita, porque quizás todos tenemos un deseo de trascendencia. Pasar por este mundo y no degustar estos platillos, estas cosas. La inmortalización. No, la inmortalización, ¿no? De aquí puede salir alguna crónica, Recuerdo puede salir mucho algo. eso de Martín Adán. ¿Sí? Sí. Claro, es una frase Muy pues, importante Martín Adán, me has hecho recordar. es una frase lapidante, ¿no? Todo menos morir. Quizá la muerte no, bueno, no es que quizás la muerte es Bueno, una certeza. va a llegar. Es una Pero certeza. mientras estemos viajando en esto que se llama vida, Exacto. tratemos de destacar. De perennizar algo, ¿no? Dejar un legado. O intentarlo, ¿no? Yo siempre pienso, yo no voy a llevar todo lo que sé, trato de transmitir, de Exacto. enseñar lo que sé. Y en ese transcurso de enseñar voy aprendiendo también. Claro. Para que sea algo cíclico. Claro, ese quizás sea mi sentido de esa palabra de cuando uno moría, volvía a renacer. Espiral. Sí, entonces, obviamente yo no voy a volver a nacer ni nada de esas cosas, pero en la medida que le quede algo a un muchacho de lo que tú puedas decir, o de ese bichito de la curiosidad, creo que ya estás trascendiendo en esa otra persona, ¿no? De hecho. Sí, hay una palabra exacta, Sí. ahorita, reencarnación. Reencarna, eso te iba a Exacto, decir. ¿no? La Muy reencarnación para importante mí la es ello, ¿no? Dejar algo tuyo en el otro. reencarnar sería tu palabra favorita y Ahorita la será. frase Sí, de Martín Adán. reencarnar, respeto Todo y menos todo morir. menos morir. Ujú. Un placer, Víctor. Gracias, por. Vamos a darnos un último brindis de este pisco excelente Quebranta Rotondo, pisco chinchano, una copa chinchana, un momento chinchano. Chinchano la literatura que tenemos y chinchana nuestra conversación porque somos chinchanos. Exacto. Salud, Chinchano. Víctor. Salud.